Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Raíces de Sefarad, como siempre muy especial. Cada jueves nos encontramos y realmente nos pone muy contentos con temas novedosos, con conferenciantes de primer nivel, también en muchos casos novedosos, a veces no tan conocidos en todas partes, así que va a ser un gran placer lo que tenemos para presentar hoy. Pero primero voy a saludar a Liliana, por supuesto. Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto recibirlos en nuestra actividad Raíces de Sefarad Online. Cada jueves nos da mucho placer tenerlos aquí pendientes de lo que vamos a presentar cada semana. Así que con mucha alegría estamos aquí para ustedes. Y vamos a ver entonces rápidamente qué es lo que se viene en los próximos días, recordándoles que nosotros les agradecemos mucho a quienes colaboran, que hay muchas formas de colaborar, que lo pueden hacer en forma internacional con tarjeta de crédito a través de PayPal, lo que estén en Argentina por Mercado Pago para hacerlo en pesos. Así que eso nos viene muy bien y lo agradecemos mucho. Y si tienen dudas de cómo hacer los aportes, nos avisan. Y las próximas actividades son, como siempre, la del domingo que viene en Ladino y la del jueves que viene. Sí, este domingo, día de Al-Had, como se dice en ladino, tenemos enseñamiento digital del ladino, posibilidades, dificultades y menesteres, con Alejandro Acero, que recibe a Ken Freilholm. Ellos van a hablar en ladino en nuestro encuentro semanal de nuestra querida lengua. Y para el jueves que viene estamos en un periodo muy filosófico o Sí. muy pensador. Vamos a tener nada menos que a Maimónides y Freud en el pensamiento, en la presentación de la doctora Silvia Leff, una especialista en el tema que nos deja pensando. Yo les garantizo que nos deja pensando, así que el jueves que viene, aquí firme, los invitamos. Y quiero recordarles que ni bien terminemos, o sea, dentro de 1 hora y media, 1 hora y 25 minutos, vamos a transmitir en vivo, en simultáneo, por gentileza de la comunidad Betel de México. Vamos a transmitir en vivo, en simultáneo con ellos, Esclavos fuimos en Egipto, hoy somos libres, lo somos, por el rabino Felipe Yaffe. Así que eso ni bien termina, en el canal de YouTube, esto va a ir solamente por el canal de YouTube, van a poder ver esto. Ya para También, meternos en el ambiente de pesaje, sí, y seguro. ya que está, contá los presenciales. Claro, bueno, tenemos dos actividades presenciales, taller de danza oriental sefaradí para mover el cuerpo, para disfrutar un poco de la actividad física, esto es los viernes a las 10 horas, presencial, claro, y los lunes a las 18 horas tenemos danza, ritmo sefaradí es sencilla para los que tienen algún problema de movilidad, también pueden hacer su ejercicio. Así que los esperamos en el Centro Cultural. También contarles que ya está disponible la segunda parte, los 6 capítulos, los 6 episodios de La vida en Jaquetía, de las 5 partes, esta es la segunda. No se lo pierdan, solo les digo eso, no se lo pierdan por todos los canales habituales de podcast e inclusive en el canal de YouTube. Así que suscríbanse, hagan clic en la campanita, así les avisa todo lo que vamos a hacer. Y vamos a hablar de lo que tenemos hoy. Y hoy vamos a hablar justamente de este tema tan especial, tan poco conocido, tan diferente a lo que tenemos acostumbrado dentro de nuestra tradición sefaradí. Dice la muerte es el nombre de un libro, una versión medieval sefaradí de la danza de la muerte, un libro escrito por David Manrique, y antes de presentárselos, lo vamos a presentar a él. David Manrique nació en Buenos Aires, Argentina, y en su adolescencia emigró junto a sus padres a Israel, a la ciudad de Beersheba. Allí estudió en la Universidad Ben Gurión del Negev y se graduó en estudios judaicos y literatura hebrea. Actualmente enseña judeo-español en esta universidad y está realizando su tesis doctoral que consiste en un amplio análisis de las versiones
aljamiadas, manuscritos y ediciones de la literatura del Zohar. Es también un aficionado de la literatura popular del cómic, el folclore y los mitos en general. En este libro que vamos a presentar hoy, Dice la muerte, David invita al lector a conocer una de las versiones literarias más peculiares y esotéricas del amplio género de la danza de la muerte, la medieval castellana, compuesta en caracteres hebreos cursivos sefaradíes, que se conserva en la Biblioteca Palatina de Parma, en Italia. Esta transcripción de David es la primera y única edición de esta versión de la danza de la muerte en el mundo. Y ahora sí, lo traemos a él para que nos hable sobre este Wow. espectacular tema. Muchas gracias, Liliana. Gracias, Marcelo. Bueno, estoy muy emocionado por ser parte de este encuentro tan especial, un encuentro cultural que siempre deja muy buena onda y algo que aprender. Sí, vamos a empezar. Voy a contarles un poco sobre la danza de la muerte, de qué se trata este tema. Bien, te dejamos con la gente conversando, Bárbaro. todo tuyo, estamos acá para lo que necesites. Bárbaro, gracias. Ok, bueno, como les decía, exactamente, vamos a hablar de la danza de la muerte, una tradición sefaradí que es muy especial y diferente, pero que no es tan, o sea, es diferente porque más que nada se trata de un texto, una versión, un poema, que fueron transcriptos en una letra cursiva hebrea, ¿okay? En caracteres hebreos sefaradí, pero que su contenido es castellano, ¿okay? Sí, entonces, por tanto, tampoco podemos hablar de ladino, es como un proto-ladino, porque es un texto muy de antes de la expulsión, o sea, aparentemente fue escrito por el 1460, algo así, y la expulsión fue en el 1492. Entonces, claro, cuando digo que es algo que es muy especial, claro que lo es, porque es una obra literaria que está escrita en una lengua vernacular, una lengua de la que se suele hablar el día al día. Pero por otro lado, eso es muy especial, es algo muy diferente, no se acostumbra aún a escribir en ladino o en castellano con letras hebreas beta, pues, por supuesto. Pero claro, también hay que recordar de que también es parte de una tradición castellana. O sea, este texto, ya voy a explicar un poquito más, pero es parte, digamos, de una tradición castellana. O sea, no es algo que es único a los sefaradíes. Hay otras versiones de este mismo texto, hay otras dos versiones, yo lo voy a contar un poquito mejor, que están escritos en castellano, como solemos escribir el español, en letras latinas. ¿Ok? Como solemos. Entonces, tiene como, digamos, dos hermanos este texto. Ok, bueno, ¿qué es en general, así, para decir de manera bien resumida? Hablamos, digamos, de una obra cristiana. Eso es otra cosa. Si tenemos que hablar de acá, hasta cuánto es peculiar el texto, lo es porque es un texto cristiano, a fin de cuentas. Es un texto en el que como se van, los personajes que van apareciendo en esta danza son todos que pertenecen, digamos, a la familia cristiana, o sea, son el Papa, los reyes, o sea, son personajes que están totalmente relacionados, ligados, identificados con un mundo cristiano. Entonces es una gran duda por qué un judío tiene interés por una obra tan cristiana en el siglo XV, ¿no? En el siglo XV, que todos sabemos de que no fue el mejor siglo que tuvieron los judíos sefaradíes en España. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es el texto? Es una obra dramática, cristiana, un poema, que aparentemente tuvo alguna forma de performación, o sea, un performativo, o sea, relacionado con las artes escenográficas. Eso es algo que está más que claro, que no es solamente, digamos, como acabo de decir antes, no es algo que es solamente relacionado con la tradición sefaradí, sino con la tradición castellana en general.
la tradición castellana de la danza de la muerte. Ok. Pero antes de hablar, digamos, que le quisiera decir, digamos, unas cosas sobre qué es la danza en general, la danza de la muerte. Y hay que entender de que es un género, ¿ok? En el que se plasma una repetición, ¿ok? Una repetición de una constante escena, ¿ok? Siempre se vuelve más o menos al mismo formato. Es en el que aparece, claro, el héroe de la danza es la muerte, el personaje despiadado, perverso, malo, y que en disposición de bailar, ¿ok? Y conducir, ¿ok? Conducir a sus víctimas a la muerte, va invitando uno por uno, ¿ok? Y aparecen personajes medievales, como acabo de decir, digamos, pueden ser laicos, pueden ser personajes de la nobleza, pueden ser de la iglesia, y pueden ser gente muy, muy simple, muy sencilla, como el labrador. Todos terminan danzando ante la muerte y llegando al final fatal. Ya vamos a ver un poquito. Hay que decir que el género de la danza de la muerte no es algo que ocurre solamente en España, es algo que ocurre en general en Europa. Y las expresiones artísticas son muy variadas, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo. Por ejemplo, pueden ser plásticas, pueden ser, digamos, imagínense pinturas en los murales, pueden ser literarias, o sea, solamente un texto poético que es más parecido a lo que tenemos nosotros. Pueden ser también obras teatrales, ¿ok? Que también es un poco relacionado a la obra que nosotros vamos a hablar hoy. Pero ustedes pueden ver que las expresiones artísticas son muy diferentes, son variadas, y claro, cada una tiene, pero para que sea la danza de la muerte, tiene que tener esos motivos, eso que se reitera, que se repite, esa imagen en la que aparece la muerte, que llama a diferentes personajes, y esa onda, ese estilo, para que pueda denominarse danza de la muerte. ¿Okay? Y no es solamente, como yo acabo de decir, no es solamente algo español, es algo que ocurre en toda Europa, especialmente durante el siglo XV, ¿okay? Por el año 1400, por todo el siglo 1400, 1500, incluso 1600, constantemente van surgiendo danzas de la muerte de diferentes formas. Okay. Habría que decir que a pesar de que tenemos diversas expresiones artísticas, aún así, las más famosas son las imágenes, digamos, las plásticas, las versiones plásticas fueron las que más impactaron, especialmente por toda su imagen grotesca, amenazante, punzante. Acá se puede ver, digamos, un poco la imagen de la danza, cómo es aterradora de cierta manera, ¿okay? Y siempre caracterizado por un cuerpo en estado de descomposición, o un cadáver o un esqueleto, que no son muertos exactamente, sino son todos estos personajes que podríamos ver como muertos, en fin, ellos terminan siendo una representación de la personificación de la muerte. ¿Okay? Eso es importante también. Entonces, como les decía, vamos a volver un poquito a hablar de la danza castellana. ¿Okay? Vamos a ver si... La danza castellana, como les acabo de decir, tiene 3 versiones. ¿Okay? Nosotros vamos a hablar de la versión aljameada, de la versión sefaradí, pero tenemos que saber que la tradición castellana tiene 3 versiones literarias. ¿Okay? Acá se puede apreciar un poco, digamos, en la letra hebrea cursiva medieval, que es muy complicada, no es imposible, pero es complicado de leerla. Se necesita prácticamente descifrar el texto. ¿Okay? Y bueno, como decía, son 3 versiones, ¿okay? Son 3 versiones de un mismo texto, de una misma obra, que claro, que van cambiando un poco. Entonces, la primera, o vamos a decir, la número, por decir, no significa que una sea, no voy a hablar de anterior o posterior, pero tenemos la escurialense, ¿okay? El que está en
en la Biblioteca del Escorial. Está datada por el 1460, ¿ok? El texto, ¿ok? Después tenemos la versión, que esa está escrita en letras latinas y de tradición, como solemos escribir el español y el castellano. Después está una versión de Sevilla, esa fue una versión ya que la publicaron como un libro, ¿okay? No un manuscrito, y que fue publicada en 1520. Y después tenemos una tercera versión, que es esta, la del manuscrito de Palatina de Parma, la tradición aljameada. ¿Okay? Los textos, obviamente, podemos apreciar que es una misma obra, pero cambian, o sea, hay diferencias entre las tres, no son exactamente. O sea, sabemos que hay algo en común, que tienen aparentemente podría haber existido una obra inicial, una obra, lo que le dicen el urtext, digamos, un texto original, pero no estoy seguro, pero probablemente que sí lo hubo y se perdió, ¿ok? No se encontró, todavía no se sabe, y bueno, son tres, se ramificó en tres versiones, ¿ok? Ok. Hay que aclarar que la danza de la muerte también tiene un mensaje, en definitiva, un mensaje moralista. ¿Okay? O sea, tiene un mensaje moralista, busca instruir al oyente, al espectador, de los valores religiosos, penitenciales, ¿ok? O sea, es un carácter moralista, ¿ok? Pero a la misma vez es bastante picante porque satiriza el comportamiento corrupto de toda la sociedad y de una forma muy, muy violenta, grotesca. Dice cosas que uno, o sea, para que lo entiendan, hablar, digamos, de los pecados del Papa, o hablar de los pecados es algo muy, muy fuerte. Entonces, por eso es un texto que es muy importante, es muy diferente a lo que se conoce. Entonces tenemos eso, es un texto que viene a buscar, tiene un mensaje moralista, quiere instruir a que la gente viva acorde a los valores religiosos, penitenciales, cristianos, y a la misma vez busca una forma de criticar y satirizar a la gente, a la sociedad misma, por sus, a lo que se interpreta como los pecados, etcétera. Si hay alguna pregunta, no sé cómo hacemos, cómo nos podemos escuchar, cómo nos podemos comunicar, pero bueno, háganme algún gesto porque no sé. Habría que también decir algo más sobre las danzas, sobre el género de la danza de la muerte, que en muchas ocasiones siempre se intentó de asociar con la peste negra, la famosa peste negra, una pandemia mucho más cruel y terrible que la que nosotros lamentablemente vivimos, pero querer entender, digamos, por qué surge el tema de la muerte de una manera tan agresiva, tan amenazadora, y muchas veces se intentó explicar de que eso fue el resultado, digamos, de la experiencia traumática de la muerte por la peste negra, que eso fue para el 1348, o sea, Europa y todo el mundo en general siempre sufrieron montones de pandemias y montones de muertes, pero la peste negra realmente fue lo suficientemente devastadora. O sea, los números hablan de un tercio a la mitad de la población, es prácticamente uno sí, uno no, de la gente que haya muerto, y que, bueno, a raíz de esa terrible pandemia, dio pie a ese miedo por la muerte, y por tanto encontramos manifestaciones artísticas como la danza de la muerte,
que son el resultado de ese trauma social, etc. Eso es una explicación de por qué. Siempre se lo consideró, digamos, en relación a esto. ¿Okay? Aunque vamos a ver un poco sobre unas imágenes de la muerte y vamos a ver de que quizás no es 100% así. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros queremos entender el desarrollo de la personificación de la muerte, ¿okay? Más allá de la danza, cómo era representada la muerte, nos damos cuenta, ¿okay? ¿Cómo era? O sea, una pregunta, ¿cómo siempre fue así? Siempre aparece esa imagen de ese cuerpo putrefacto con una guadaña y que y, y, y a la gente. Cuando hacemos esa pregunta y nos fijamos durante la Edad Media, nos damos cuenta de que justamente es todo lo contrario. O sea, la imagen de la muerte en la Edad Media, ¿ok? No era tan terrible, no era tan, es más, estaba representada como un mísero ser derrotado por el poder de Cristo, muy lejos de la representación de la muerte mediante, como la vemos ya en la danza. Por ejemplo, les voy a mostrar acá, se puede apreciar, aparece topografía cristiana, ¿ok? Este texto es del siglo 8 o 9. No, el texto fue escrito por el siglo 6, pero el manuscrito ya es del siglo, una copia del siglo 8 o 9, y se llama Topografía cristiana, escrito por Cosmas Indicopleustes, ¿okay? Que era un cartógrafo, historiador, que vivió en Egipto, nació en Egipto y era comerciante hasta que en un momento se convierte al cristianismo. Y él, en su trabajo como cartógrafo, historiador, representa, acá vemos la representación de un pasaje bíblico, o un personaje bíblico. Este vendría a ser Enoc, ¿okay? El famoso Enoc, o Hanoch en hebreo, ¿okay? Enoc, que era un justo, tiene una historia bastante rara. Enoc, un personaje bíblico, uno de los anterior de la aparición de Abraham, ¿okay? Uno de los hijos, digamos, de Adán, del primer hombre, y Enoc se lo considera un justo, ¿okay? O parece, en realidad no es claro qué es lo que pasa con Enoc, y hay un pasaje bíblico que es muy siniestro, o muy raro, o muy diferente, en el que Enoc desaparece de manera misteriosa, y porque Dios lo llevó. Entonces, en muchas ocasiones se lo interpretó como, digamos, una especie de que pasó un proceso Enoc, un proceso de divinidad, un proceso de transformación a algo muy especial, muy diferente. Y claro, se lo considera un justo, pero como podemos ver, acá atrás, este personaje, acá atrás, este es el personaje de la muerte. Este personaje, o sea, Enoc, vamos a decir, estuvo por encima de la muerte, o logró, digamos, vencer la muerte de cierta manera. O sea, cruzó los límites de la muerte, ¿ok? No tuvo que morir, es algo que se convirtió en una especie de divinidad prácticamente. Y la muerte, este personaje que está acá así como medio verdoso, no muy lindo, y está sentado sobre un ataúd, pero podemos ver que se contrasta el poder del justo ante la muerte, y la muerte no tiene nada que hacer, está vencida ante el poder del justo. Ahora voy a mostrar otra obra muy interesante. Esto es del siglo 8-9, esta representación. Esta obra, ¿okay? Es también muy interesante, que es del siglo, un momento, les voy a decir exactamente, del siglo X. Del siglo X, es una obra bizantina, ¿ok? Y acá podemos ver que ya aparece la imagen de Cristo, ¿no? Aparte de la imagen de Cristo, que está sobre la cruz. Y podemos ver que la cruz está destacando a este personaje que está aquí abajo, que es muy interesante porque si le ven la barba y el pelo y la forma y la vestimenta, nos hace recordar mucho a las representaciones clásicas o clasicistas, las representaciones griegas.
y exactamente, el que está aquí abajo es Hades. Ok, también está escrito en el, en el título, pero Hades acá podemos ver que o sea, podemos ver que, digamos, la crucifixión de Cristo se impone sobre la muerte, vence a la muerte, y la representación de la muerte está hecha mediante el personaje mitológico de Hades, que es muy interesante porque estamos en el siglo X, no estamos hablando de Florencia en el siglo XV, sino en el siglo X, por una zona oriental de Europa. Okay, es muy interesante que utilizan estos personajes mitológicos para narrar una cuestión totalmente cristiana. Pero vemos que la muerte cambió, ¿no? Antes era un personaje medio verdoso y ahora es Hades, y ahora vamos a ver otro. Aquí también vemos otra vez. Esto es todo son ejemplos, digamos, de lo poco usual que era representar a la muerte y cómo la muerte, en fin de cuentas, estaba totalmente vencida ante el poder de Cristo. Cómo esa era la realidad, o como por lo menos se manifestaba artísticamente, que refleja bastante sobre la sociedad, pero podemos ver que está vencida la muerte y que todo el tiempo cambian los personajes, no hay una iconografía clásica, no hay una especie, digamos, un icon, una forma de representar, todo el tiempo va cambiando, y acá este personaje vendría a ser Vita y Mors, ¿ok? Ante Cristo, vemos como Cristo, esta sería, digamos, las personificaciones de la vida y la muerte, ¿ok? Esta es Vita, ¿ok? Que está del lado derecho de Cristo, y Cristo le tienen... se observan uno al otro, mientras que por otro lado vemos al personaje de la muerte que está totalmente vencido, destruido, agotado, lastimado, cayéndose. ¿Okay? Entonces estos son, digamos, lo que realmente podríamos decir era lo que se solía representar en la Edad Media. ¿Okay? Lo voy a decir de una manera, lo dije, hay que tener todo un poco de cuidado, como lo decimos, pero podemos decir de que en general la representación, la personificación de la muerte era muy esporádica, no era muy especial, no era fatalista, no era temerosa. Había una imagen la imagen de Cristo vencía. Sin embargo, ya por el siglo XIII, XIV, empieza a cambiar esto. Esto empieza a cambiar esa idea. Empieza a cambiar la imagen, y acá ya vemos en el Camposanto de Pisa, ¿okay? Que esta obra ya es por el 1300, les voy a decir, 1300, un momentito, 1336, 1341, se empieza a representar ya aquí la muerte de una manera más brutal. Acá vemos como una especie de ángel, un espectro, algo que va corriendo un tumulto de gente. No se ve claro, esta es una representación más chiquitita, que va con la guadaña. Obviamente es una imagen de la muerte, pero no es ese esqueleto o ese cuerpo putrefacto, es más que nada, parecería un ángel de cierta manera, y acá hay una especie de demonios que esto no es un bebé, sino se pueden ver que es como chiquitito, este es el alma, que como pueden ver el demonio está robándose el alma de la persona en el acto de matar, y sale por la boca, ¿ok? Esto no es un bebé, sino es, digamos, el alma, que también está medio representado de forma como un bebé, también habría que pensarlo de esa manera. Pero acá ven y acá vemos los ángeles que intentan curar, no, hay como una especie de guerra entre ángeles y demonios, y acá hay algunos ángeles que intentan, digamos, rescatar. Pero, bueno, esos son ejemplos de cómo empieza a haber un cambio, ¿okay? Un cambio que es un poquito antes de la peste negra, y empieza a haber un cambio, digamos, si antes la muerte estaba totalmente vencida y totalmente esclavizada o
sin ningún poder ante los vivos por la crucifixión de Cristo. Eso va cambiando por el siglo XIII, XIV, y la muerte se va emancipando, digamos, de toda de la imagen, de la exégesis de la bíblica. ¿Ok? Vamos a ver otro más. Y este también, que es anterior a la The Triumph of Death, Sin Redemption de Lorenzetti. Esta obra ya es también, es más o menos por el 1320, algo así. Y bueno, acá ya esto digamos, debería replantearlo todo absolutamente, porque si antes veíamos la imagen de Cristo, que mediante la crucifixión, Cristo salvaba a la humanidad y vencía la muerte, acá parecería todo lo contrario, en el que Cristo es el vencido por la muerte. Y acá se ve como esta imagen, y acá también hay otra imagen parecida, pero esta imagen ya que va revoloteando como una especie de ángel, parecida a la que vimos antes, con una guadaña, es justamente la victoria de quién. Que no es la victoria, ya no es la victoria de Cristo, es la victoria de la muerte, y un cambio, esto podríamos decir, sería el cambio total, que ya se va, digamos, encarrilando a lo que vamos a ver después en la danza de la muerte. Pero el cambio surge un poquitito antes, ya empieza antes de la aparición de las danzas de la muerte, y también es un poquitito anterior a la peste negra. ¿Ok? Entonces yo les quisiera leer un párrafo del libro que resume lo que vimos hasta ahora, y dice así, ok, resumiendo lo expuesto hasta aquí, durante la Alta Edad Media, la imagen de la muerte era representada de distintas maneras, pero sobre todo, su aparición en general era esporádica y prácticamente insignificante, contrastada por el poder de Cristo, que mediante su sufrimiento y su muerte, plasmados en las imágenes de la crucifixión, redimió a la humanidad. Sin embargo, a principios del siglo XIII, la muerte comienza a emanciparse del marco dogmático, apareciendo en obras de carácter moralizante, tanto literarias como plásticas, abandonando la estrecha relación con la exégesis de la Sagrada Escritura, emergiendo una imagen más temerosa. Así pues, la creación artística de la personificación de la muerte más violenta debería examinarse antes del siglo XIV, al principio del siglo XIII. ¿Ok? Y acá, ahora, con esto ya voy a cerrar el coso este. Y vamos a hablar un poco vamos a volver al tema de la danza. Vemos cómo se fue desarrollando la imagen de la muerte y cómo eso ya dio lugar a las danzas, ¿no? La danza ya tenemos de amenazante, de todo, se puede decir. Entonces, vamos a ver cómo es, vamos a hablar de cómo está descrita la obra, cómo está formada la obra de la danza y cómo está representada la muerte en la danza, ¿ok? Y después vamos a leer algún párrafo y alguna estrofa del texto. Entonces, como les decía, el manuscrito de Parma, ¿ok?, está escrito en solitreo. Que ya dijimos, solitreo es la letra cursiva medieval sefaradí. Lo que lo convierte en un texto tan especial es que es un texto, es una masa literaria que fue escrita antes de la expulsión de los judíos antes de 1492. Eso es algo inusual, es diferente, es algo único, realmente es algo que todavía no se investigó lo suficiente. Hay una profesora que se llama Michelle Hamilton que escribió unos cuantos artículos sobre el tema, todo el tiempo prometió que iba a escribir una edición del texto, y eso es lo que tenemos en el libro, quizás no quedó muy claro. O sea, el libro que estaba basado en la tesis, el máster, exactamente trae eso, digamos, es una edición de todo el poema, 5 estrofas, y es un texto largo, porque la muerte va danzando con unos cuantos personajes, y va liquidando unos cuantos personajes, entonces el texto es bastante largo, y el libro tiene la edición científica del texto, es decir, tiene
la transcripción de las letras cursivas hebreas a letras cuadradas, ¿ok? Capaz se puede ver acá, letras cuadradas de este lado. Estas son las letras cuadradas en hebreo. Y después tiene, digamos, la transcripción en letras latinas, es decir, lo devolví al castellano de cierta manera para que cualquiera pueda leerlo y no sea solamente, digamos, un texto que circula entre uno o dos académicos que pueden leerlo. O sea, yo lo que hice fue abrirlo, pero abrirlo para todos. No todos los académicos saben leer este clase de textos, es obvio. Había una necesidad también para poder dar una opinión más sincera también, ¿no? Porque un poco esta señora, esta profesora, un poco como que decía lo que quería decir y nadie podía leer el texto porque nada más ella lo podía leer. Entonces ahora cada uno puede opinar. Volviendo al texto. Entonces vamos a decir, Parma, el texto, la danza de la muerte, la tradición castellana en su manifestación, en su versión literaria de Parma. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Como les decía, el texto está compuesto de 65 estrofas. Cada estrofa está compuesta de 8 versos. O sea, es un texto bastante extenso. El texto tiene como una especie de título, o sea, aparenta una masa. Quizás convendría de vuelta hacer share ahora que lo pienso. Voy a subirlo de vuelta. Share screen. Vamos a subir de vuelta. Porque... A ver si me arreglo. Ajá, ahí estamos de vuelta. Hice bien. Vamos a volver al texto para que lo vean. Acá está. Este texto, si podríamos agrandarlo un poquitito, o quizás vamos a ver la primera página. Acá, esta sería el primer folio. No tiene título, por ejemplo. Entonces es un misterio realmente cómo la danza de la muerte realmente se llamaba. Y por tanto yo decidí llamar al libro Dice la muerte porque era la frase que más se repetía. Pero acá se puede apreciar como una especie de título ya chiquitito que vendría a funcionar como una especie de discaría. O sea, es como un título en el que viene a decir qué personaje va a hablar, qué personaje va a decir, qué van a decir. Aparece acá y aparece acá. O sea, que cada uno de estos párrafos son una estrofa. Pero esa estrofa, como ustedes pueden ver, está como todo, parece una prosa, parece todo un texto largo y no podemos percibir la poética del texto, o sea, es decir, las rimas, no se puede leer porque está todo, no está de manera gráficamente, no está formado de una forma que podamos apreciar una división gráfica más adaptada para los versos. Entonces, esto, como les decía, una de las opiniones es que estas didascalías funcionaban realmente como claras instrucciones que daban pie para la interpretación artística, ¿okay? La interpretación escenográfica. Entonces, ¿cómo es que está la estructura poética? Ok, Amarnos, dijimos 65 estrofas, ok. De la estrofa número 1 a la número 9, escuchamos la aparición de la muerte. Ok, aparece la muerte, pero es mejor dicho, sería la introducción de la obra. O sea, la obra tiene una introducción y después de la introducción sigue toda una masa de los personajes que van danzando y que van entablando un diálogo con la muerte. Pero la introducción es diferente a toda esa masa de diálogos porque es como una especie, digamos, de speech. Es totalmente, digamos, un discurso de la muerte en el que entra y va diciendo que va a perseguir y que lo que va a hacer. Pero eso pasa en las primeras 9 estrofas. Dentro de esas 9 estrofas de la introducción
aparece otro personaje, que es son las estrofas del fraile. Es decir, la primera estrofa aparece la muerte, ya vamos a leer del texto. Entonces, de la 1 al 5 habla la muerte, y de repente, imagínense, aparece el fraile. Okay. Es como que uno podría imaginarse cómo el personaje de la muerte le pasa el micrófono al fraile. El fraile sigue de la 5 a la 9 y sigue, digamos, un discurso muy parecido al de la muerte. Y después le devuelve el micrófono a la muerte y ahí empieza a danzar y empiezan a aparecer los personajes. Es totalmente, imaginándolo con el micrófono, es totalmente un performance escenográfico total. Entonces después, digamos, llama dos personajes muy raros, muy siniestros, son dos, es decir, la danza comienza con la introducción de dos doncellas, que es muy raro, porque toda la forma en la que se va desarrollando el texto es de manera jerárquica. O sea, el desfile empieza con el Papa, después de las dos doncellas, empieza con el Papa. Y es raro porque las doncellas aparecen en ese lugar antes del Papa, porque aparecen dos personajes femeninos que son únicos, y es más, esos personajes femeninos no dicen nada, no dicen absolutamente nada, solamente escuchan a la muerte hablar y decirles tal y tal cosa, pero no escuchamos ninguna respuesta. En cambio, los demás personajes sí responden. Los demás personajes intentan salvarse de la muerte o intentan decir algo para refutar la imagen, la presencia de la muerte, que no les sirve de nada, obviamente. Entonces, como les decía, después de las dos doncellas, comienza y arranca el Papa. Empieza por el Papa y sigue, digamos, con el emperador, y después sigue el cardenal y después sigue el rey. Y va descendiendo hasta que llegan a los personajes más pertenecientes a la plebe. Acá habría que darse cuenta también de una cosa bastante especial en la danza, que el desfile comienza con el Papa, que vendría a ser, digamos, el personaje que representa, digamos, el gobierno religioso, y después sigue con el emperador, que ya vendría a ser un personaje que representa el gobierno secular. Después sigue, como les decía, el cardenal, y se vuelve a encadenar, okay, el texto se encadena con el personaje del cardenal, vuelve al personaje de jerarquía o de orden perteneciente al gobierno religioso, y después sigue con el rey, que es otra vez un personaje que pertenece ya al gobierno secular. Así, esa encadenación tan especial y tan inteligente funciona todo el tiempo, hasta el final de la obra. Todo el tiempo se van intercalando un personaje del mundo religioso y un personaje del mundo secular. Eso es también algo que es representativo y especial en la obra de la danza. Ok, entonces, como les decía, vamos a hablar ahora, ok, de cómo está representada el personaje de la muerte. Les voy a leer un párrafo. El primer párrafo, cómo la introducción de la muerte. Lo tengo acá también. Un momentito. Ya lo llego. Ok. Así dice la muerte. Empieza así el texto. Dice así. Yo, muerte muy cierta las criaturas que son e serán en el mundo durante. Denuncio e digo que hombre curante de vida tan breve en punto pasante, que non hay fuerte recio ni gigante de mi arco se pueda defender. Conviene que muera, si no habré de poner hierba en mi flecha cruel traspasante. Este texto, la introducción es realmente especial.
y muy inusual. Empieza yo, muerte, muy cierta a las criaturas. O sea, falta, o sea, es imponente y es inusual, ¿ok? Y es desconcertante, pero hay que observar que falta acá algo, falta el verbo, la conjugación del verbo ser, como decir yo soy, ¿no? Y también falta el artículo determinado para sustantivos femeninos singulares, o sea, es decir, la, yo soy la muerte. O sea, el texto solamente dice yo muerte, ¿ok? Entonces, eso es peculiar, digamos, y especial de la versión de la danza castellana, perdón, de la versión sefaradí, la versión aljamada. Las otras versiones, la versión del Escorial y de Sevilla, ya están más arregladas en ese sentido, y ellos, ahí aparece yo sola muerte, o yo, dicen cosas así. Ya está, no presenta esos problemas sintácticos que son, podrían interpretarse como errores, ¿no? Pero esa sería como una singularidad de la poética o de la poesía que de la versión de Parma. Porque si comparamos los tres textos, la versión de Parma es la más, la más despeinada, de cierta manera. Es la versión que no cumple con todos los reglamentos o los parámetros de la métrica, que se van un poquitito viendo, se ve mejor ya en la versión del escurialense y se ve mucho mejor ya en la versión de Sevilla de 1520. Pero eso habría que... hay formas de cómo pensar por qué sucede eso. Y, por ejemplo, hubo una investigadora que suponía de que la obra era una, no específicamente porque ya no alcanzó a conocer, digamos, la versión esta, la versión de Palma, haciendo, digamos, una investigación sobre la versión del Escorial y la versión de Sevilla, ella opinaba de que la versión del Escorial había estado muy mal copiada en comparación a la versión de Sevilla. O sea, como ella tenía una imagen, se imaginaba de que había una versión original y que esa versión original era un masterpiece, que era una obra perfecta que eh, estaba escrita de forma acorde a métrica, que era un erudito, de la mejor podemos totalmente de otra manera, podemos ver que quizás o replantear si acá nos estamos acercando a algo que es más la versión primitiva, que no era exactamente una versión perfecta, era una versión quizás más callejera de cierta manera, una versión y que después se fue refinando, ¿ok? Quizás el origen no es tan noble como quizás ella, más originales de las danzas, surgen en los alrededores, en las calles o algo por el estilo. Entonces, yo les voy a contar sobre haciendo, digamos, tratando de ver la expresión artística, escenográfica del texto. Me gustaría leerles un pasaje, ¿ok? Del libro, ya que estamos, como ya he mencionado, un amplio género artístico que mediante variadas y creativas expresiones refleja una profunda contemplación de la muerte. Esta mirada hacia la fugacidad de la vida se construye por medio de una descripción sombría y a veces detallada de la putrefacción del mismo cuerpo, lo denominado macabro, y como tal es fundamentalmente dramático. Por otra parte, además de esta visión trágica, la concepción de la danza o el baile, que es un arte en el que se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, indujo a reconsiderar en más de una ocasión la posible unión entre estos elementos y vincular la danza de la muerte con diversas expresiones artísticas relacionadas con el campo de las artes escénicas. De hecho, las reiteradas llamadas de la muerte y del fraile
como les decía al principio, en segunda persona, tanto en singular como en plural, al igual que la constante plática sobre el destino del hombre en general, podrían dar señal de la presencia de un auditorio colectivo. Entonces, les voy a leer, dice, en la estrofa número 3, que es la introducción, donde la muerte habla, en ese discurso introductivo de la muerte, dice así: avísate bien que yo llegaré a ti a deshora, que no has cuidado, aunque seas mancebo, viejo ni cansado, cual te trovaré, tal te levaré. Okay, ahí hay una expresión que va es hablar como decía, de forma singular, pero en segunda persona, ya que está dirigido al público o a alguien, y cada lector, o cada, más que lector, digamos, cada espectador podía sentirse identificado con esa temerosa frase de la muerte. Entonces, así pues, o sea, entendiendo esta posibilidad escenográfica que se va manifestando dentro de la poética misma de la obra, dice así, en este contexto, que en cierto sentido, la cultura cristiana medieval fue una cultura de significaciones y figuraciones brutales e incluso crueles que solían expresarse por medio de teatralizaciones dramáticas, comenzando con la transgresión de Eva y culminando con el fin de los días, conforme el libro del Apocalipsis. Según Gertzmann, estas representaciones teatrales surgieron en un principio en los alrededores y vecindades de la iglesia, pero con el transcurrir del tiempo emergieron más allá, hacia las calles de las urbes, donde la personificación de la muerte se representó en dramas teatrales religiosos, de milagros y morales, los cuales culminaban en espectáculos teatralizados de torturas y ejecuciones. Todo ello hacía confundir los límites entre la pena del castigo y el entretenimiento. Ok. Entonces, como les decía, bueno, son varios motivos que nos hace creer, nos hace pensar por qué esta obra era una obra teatralizada. Ahora acá la pregunta y el gran enigma que es por qué un judío, ¿no? Es eso, por qué un judío sefaradí durante el siglo XV decide copiar una obra que está tan relacionada con una temática y una perspectiva de vida totalmente cristiana. O sea, ¿qué clase de involucración tenía o por qué clase de interés? Y hay que entender que en el momento en que un judío decide, un judío sefaradí, un judío no importa cuál, decide copiar una obra, o sea, es decir, vamos a decir que en algún caso, digamos, que la obra era escrita en letras latinas y él la copió, o que él mismo estuvo presenciando una representación teatral de la obra y decidió copiarla a él mientras era un espectador, todo eso y escribirla en letras hebreas, eso convierte ya el texto, le da un valor judaizante de cierta manera. Eso es un valor porque tiene un interés o cree, él está seguro de que ese texto tiene un valor literal, un valor moral, un valor artístico que es merecedor de la biblioteca, ser parte de la biblioteca judía. O sea, él, en el momento que fue transcrito en letras hebreas, tiene un significado, ya es un valor de ponerlo en la biblioteca judía. Y eso es algo que es muy interesante, porque no tengo claro cuál es la respuesta de por qué un judío realmente durante el siglo XV decidió copiar una obra así, pero podemos, la que a mí digamos, lo que a mí me parece es que podría haber tenido un interés cultural. O sea, nosotros tenemos un interés cultural por el hecho de que era interesante, por el hecho de que él era parte de algo que no sé, que quizás trabajaba, que quizás era parte, pero era obviamente que la vida es más compleja al fin de cuentas, tiene un interés cultural en una época que hay un proceso muy interesante, un proceso renesancista que está
renovando una forma de ver el mundo y dándole mucho importancia al arte. Entonces, esa sería quizás una de las explicaciones de por qué. Pero también hay que reconocer, no sé cuánto tiempo tenemos, eso me gustaría saber de una forma Y que... ya 2 minutos. 2 minutos. Entonces yo creo que con esto, sí, son 2 minutos nada más. A ver, Bueno, quizás 5. podría leer. 5 minutos. 5 minutos. Ok. Bueno, entonces me gustaría que podría compartir en 5 minutos. Bueno, yo creo que con esto estamos bien. O sea, me parece que es una introducción más que nada. Hay varios motivos que también dejan muchos, o sea, es realmente un enigma. ¿Por qué el judío lo copia? ¿Y qué clase de participación tenía? Es un enigma, pero bueno, la meta más que nada de la investigación que publiqué es hacer, digamos, una forma de reflexión sobre la imagen y la personificación de la muerte de manera, su expresión artística occidental y también acorde a tradiciones judías. O sea, yo también no alcanzamos a llegar a eso, porque también es un poco, es como mucha información, pero ahí es muy interesante, porque también así como hicimos la pregunta de cómo era representada la muerte durante la Edad Media, o una pregunta que habría que haberla hecho siempre o querer entender ese desarrollo. No es que no hay investigaciones, pero las hay, pero a veces las investigaciones terminan poniéndole un foco, digamos, en temas diferentes. O sea, por ejemplo, el género de la muerte, por ejemplo. Pero, claro, por otra parte, el libro hace un replanteo de por qué, cómo estaba representada la muerte según las tradiciones literarias rabínicas, o sea, cómo estaba representada la muerte o el ángel de la muerte en el Talmud y en los Midrashim, o sea, en la literatura de los sabios. Y es muy interesante, ahí se pone muy interesante porque ah, podría dejar así como última frase que lo más interesante es que realmente hay algunos personajes demoníacos que son descritos de manera danzantes. O sea, hasta ahí llegamos. Espero que estuvimos bien y les agradezco, No, Bárbara. no, agradecidos nosotros y la frustración que las preguntas que tenías son la misma que acabas de decir y que no das la respuesta. Como, Que vayan a ¿por qué se comprar el libro. hizo? ¿Para qué? Claro, bueno, eso queremos que hagan, que vayan a Ah, comprar el libro. claro. Pero Bueno, no, aprovechemos eso. quiero, El que quiere comprar el libro, ¿cómo puede hacer? El libro fue publicado en Barcelona, la editorial Tirocinio, se llama una editorial Tirocini, Tirocinio perfecto. de Fuente Clara. Sí, sí. Y bueno, ahí doctor Pilar Romeo Ferrer, que ella es la coordinadora de toda la serie, tiene todos los datos y ella manda todos los libros que haga falta. Sí, perfectamente. seguro, hay Vamos a que poner así comunicarse en con la novela. editorial Tirocinio y nosotros publicamos cada vez que sale una obra de Fuente Clara en sefarad.com, así que pienso que con el nombre del libro lo pueden encontrar y la dirección de mail de la editorial también. Sí, ahí está Quería Ahí decirte está, que ahí es está. súper interesante el tema, ahí una está. cosa bastante diferente a lo que tenemos sentido, pero no descabellado en el sentido de que para la misma época, y nos preguntamos también siempre en comparación con la música, Ujú. que los judíos en España no cantaban canciones que cantaban también los cristianos, contaban historias palaciegas que estaban Cierto, lejos de la vida comunitaria, ¿no? Que tenían que ver con batallas que no los involucraban, o cierto, es con, verdad. Las problemas romanzas. de reyes y reinas, este tipo de cosas que también estaban alejadas de la comunidad. Hay que entender
que estaban en una época convulsionada también, muy influenciados por las continuas batallas que hacía la Iglesia para convertirlos y Sí, sí, para sí. que pensaran que Exactamente. la otra fe era la correcta. Y bueno, puede ser que en este Sí, es algo que... corriente... sí, perdón. No, exactamente. Pasa es que también es realmente una obra diferente. Entonces, claro, hay que hacer preguntas, hay que replantear también un poco y pensar, como vos decís, Liliana, o sea, no nos tenemos que olvidar de que, de cierta manera, muchísimas tradiciones no exactamente judías que fueron transmitidas de generación en generación, las romanzas, especialmente entre los judíos sefaradíes, y que no hablaban de temas judíos, eran temas populares interesantes. Seguro, los sefaradíes siempre fueron una comunidad judía bastante permeable a lo que sucedía alrededor. Tenemos los sefaradíes costumbres que tienen que ver con las costumbres de nuestros vecinos ocasionales, según donde Sí, íbamos viviendo, y tradiciones que a lo mejor parecen extrañas a los judíos, pero siempre adaptadas a las leyes judías, ¿no? Los tomamos de ahí, usamos como amuleto contra la mala suerte, manitos que no son únicamente nuestras, que tienen sí. que ver con culturas de alrededor y otras tradiciones. Entonces, creo que fue siempre una parte del pueblo judío bastante permeable, bastante adaptable, sin perder de vista, claro, siempre las leyes judías, ¿no? Sí, creo que Así que siempre, seguramente en siempre, alguna parte este poema de la danza de la muerte sí, hay alguna visión tomada de lo algo, cristiano, sí, sin embargo traducida a sí. los pensamientos rabínicos, al Yo pensamiento de la muerte para los judíos. podría decir algo que sí, así, o sea, pensando en lo que vos decís, de que, o sea, las versiones, vamos a decir, las otras dos versiones cristianas, ¿no? Las versiones escritas en letras latinas, que fueron escritas por copistas cristianos, se menciona, por ejemplo, de vez en cuando un personaje dice, hoy, Ave María, que no me lleve la muerte, una cosa así. En cambio, el copista judío, que a pesar de que copió, es realmente muy, muy rebuscado, pero el copista judío decide ahí censurar los nombres, o sea, los nombres de Cristo y de María están Claro. censurados. Entonces ahí podemos decir que tiene un interés, pero tiene un límite. Y ese límite es muy interesante porque él rebusca y no le importa arruinar, digamos, la poética del texto y prefiere censurar porque, obviamente, o sea que La es pregunta es por qué lo interesante. está haciendo, ¿no? Es que, mira, sí, no tengo exactamente una respuesta. Tampoco No, está claro. me parece como que, yo creo que es un interés cultural, o sea, es muy interesante, un interés cultural, y no sé qué clase de participación tenía tampoco, porque podría hasta decir cosas más alocadas de cierta manera, pero que no tengo ninguna prueba para poder, digamos, No, claro. corroborarlo, pero no descartaría, digamos, una participación artística en todo, de todas maneras, Sí, porque sí, sí, yo sí. creo que la gente tiene que, en definitiva, tenés que trabajar, tenés que ganarte el dinero, y si tenés un trabajo de ir a escribir algún trabajo de acá por allá, alguna obra, ¿por qué no? O Seguro. sea, si es un vecino... Seguro. eh, Eso mismo se replicó después más adelante en Europa, cuando llegó al Imperio Otomano
Sí, el tema de las obras teatrales europeas, y también los sefaradíes tomaron estos textos y los adaptaron, no los copiaron exactamente igual, sino que hicieron adaptaciones, así que como que viene desde época bastante atrás, ¿no? Y bueno, así que bueno, lo interesante es que es un texto poco común, algo desconocido, y algo que da mucho para trabajar, ¿no? Para conocerlo, y bueno, y que algún otro investigador se interese en buscarle su por qué, su cuándo, su cómo, su quién. Pues yo creo que con esto que dijimos último quedaron respondidas las pocas preguntas que había un par de preguntas, también esto, los por qué y estas cosas. Hoy no hacemos los saluditos, porque tenemos ahora otro, así que estamos a la hora pasada. Lo vamos a dejar para otro día, y las preguntas prácticamente han sido contestadas. Las preguntas, que en muchos casos son sin respuestas. Invitar a esto a los quien quiera comprar el libro en Ediciones Tirocinio. Y agradecerte, David, la verdad, siempre decimos que sorprendemos con algunos temas, nos sorprendemos con algunos temas, y este es un nuevo caso, efectivamente, me alegro. Lo bueno. Así que, siendo como las 2:10 de la mañana allá en Israel, sí, está vamos a dejar de ir a dormir. David. Lo hicimos trabajar en vivo para que todos se enteren. Es en Israel, él vive en Israel, son las 2 de la mañana. Así que lo vamos a dejar descansar, y nos vamos a presentar que dentro de una media hora vamos a tener... Menos de media hora, 20 minutos. 20 minutos. Vamos a tener la transmisión para introducirnos ya dentro de del aire que tiene las semanas que van a venir con Pesaj. Entonces, esclavos fuimos, ¿me volvés atrás que no lo vi? Esclavos fuimos en Egipto, hoy somos libres, lo somos, nos contará el Rab Felipe Yaffe en un programa organizado por la comunidad Betel en México. Nosotros les contamos que el próximo domingo, ya este fin de semana, vamos a tener nuestro habitual encuentro en Ladino con la gente de Ladino 21, con uno de sus directores, Alejandro Acero, con un invitado también muy especial, Ken Frenholm, que nos van a hablar sobre la enseñanza digital del Ladino, algo que explotó durante la pandemia especialmente, y entonces posibilidades, dificultades y necesidades, eso es lo que quiere decir este título. Sí, lo más gracioso además también es escuchar hablar en ladino y participar hablando ladino y escuchar esa música en los oídos. Seguro. Y el próximo jueves los esperamos con otro tema apasionante, Maimónides y Freud, en un enlace ético con la doctora y filósofa Silvia Leff. Así que seguramente estaremos muy, muy compenetrados con Maimónides y Freud. Y invitarlos, como le decimos, a escuchar La Vida en Jaquetía, el podcast, que la verdad que vale oro, y reiterarle que en unos minutos en youtube.com/sfarad se va a poder ver en simultáneo con la comunidad Betel de México. Está sensacional, y porque conocemos a Rabino Felipe Yaffe, esta charla que nos va a dar. Así que bueno, nos despedimos, Lili. Nos vemos el domingo. Nos vemos la próxima semana. Dale. Adiós. Chau, chau.